Eh, Buenas tardes, mis hermanos. Qué bueno saludarlos esta tarde. Continuamos el día de hoy, esta noche, con nuestro tema de Éxodo. Y esta noche quiero hablarles acerca de Éxodo 17, que es el texto que continúa en la dinámica que llevamos. Y quiero hablarles el día de hoy o el título de mi clase es ¿Está o no está el Señor entre nosotros? Y uno de los grandes desafíos, pues, para el pueblo de Israel en su travesía a través del desierto, fue precisamente ese, su confianza en Dios. La frase con la que titulé la clase del día de hoy apunta sin duda a ese dilema espiritual en el que permanentemente se encontraba el pueblo del Señor, ¿no? Las situaciones a las que se enfrentó Israel a lo largo de sus 40 años en el desierto le enseñaron que aun cuando el Señor siempre estuvo presente, no lo hizo para satisfacer sus caprichos, sino para evidentemente mostrar su gloria y del mismo modo hacer manifiesta su presencia, ¿no? Como que el pueblo tuviera claro eso siempre. Quiero que vayamos a Éxodo 17. Bueno, hacía rato no predicaba, pero vamos a Éxodo 17 y vamos a leer a partir del versículo 1. Dice: toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidim, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo?, se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Además, a ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir: ¿está o no está el Señor entre nosotros? Los amalecitas, versículo 8, vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno al izquierdo y otro al derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó: el Señor es mi estandarte. Y exclamó:
echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalek será de generación en generación. Y este texto, perdón, de Éxodo, estoy como, hace evidentemente, mediante dos eventos, hace evidente para la historia de Israel, ¿no? Un hecho ciertamente significativo, ¿no? Que el Señor siempre estuvo entre ellos a pesar de su rebeldía y a pesar de su desconfianza, ¿no? Aun cuando los dos eventos que vamos a estudiar el día de hoy parecieran desconectados el uno del otro, pareciera, ¿no? A simple vista pareciera que cada uno de los hechos o eventos están desconectados, ciertamente señalan a un solo hecho concreto. La presencia del Señor siempre estuvo en medio de su pueblo. ¿Cómo? Proveyéndolo, sosteniéndolo, dirigiéndolo y defendiéndolo. Y siempre estuvo allí, no necesariamente para complacer algo en ellos, sino para mostrar su gloria, confirmar y hacer evidente su presencia y su fidelidad. Un hecho en la historia que señala a la historia de la iglesia también como su pueblo y que confirma de nuevo su presencia y fidelidad, pero ahora en Cristo, la roca de nuestra salvación y su revelación final. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy, ¿no? Estos dos eventos señalan a un hecho concreto: la presencia del Señor entre su pueblo. Esa frase con la que titulo la clase el día de hoy es una frase que surge como un interrogante dentro del texto. A mi juicio, domina toda la argumentación del texto. Tanto el evento del agua en la roca como la guerra contra los amalecitas señalan a esa situación en particular, a ese hecho en particular en concreto. La presencia del Señor siempre ha estado entre su pueblo. Los dos hechos confirman eso. Y lo vamos a apreciar a medida que estudiamos el pasaje. Entonces, el primero de esos eventos es el agua de la roca. Ya lo leímos del versículo 1 al versículo 7. Está ese primer evento. Y el texto señala, explica que toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, ¿no? Aunque aquí no vemos cuáles fueron esas etapas, ¿no? Y tal vez sea porque no sucedieron muchos hechos relevantes en esos dos lugares, en esos lugares donde ellos estuvieron. Números 33, 12 nos explica cuáles fueron esas estaciones en las que ellos, digamos, hicieron esas etapas del viaje. Podemos leerlas, Números 33, 12 al 14. Vamos a Números 33, 12 al 14. Dice: partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Partieron de Dofca y acamparon en Aluz. Partieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde los israelitas no tenían agua para beber. Entonces, Números nos describe los lugares, las estaciones donde ellos pararon, ¿no? Donde ellos acamparon. Esas etapas hasta Refidim. Pero no nos dice nada concreto sobre qué sucedió en esos lugares, porque aparentemente no sucedió nada realmente significativo, ¿no? Es en Refidim donde, como señala Números 33, 12 al 14, se encontraron con que no tenían agua. Y ese es el evento que concretamente Éxodo relata.
Entonces el pueblo acampó en Refidim, pero llegan a este punto donde se ven en una situación bastante compleja. ¿Cuál? No había agua allí para beber, y de la misma forma lo señala Números 33. Esta situación hace que el pueblo se ponga en conflicto con Moisés. Las situaciones en contra de Moisés iban a ser recurrentes. A lo largo de toda esta travesía a través del desierto en dirección a la tierra prometida, siempre ellos iban a tener algún tipo de conflicto con Moisés y con Aarón. De hecho, más adelante hay una rebelión que conocemos como la rebelión de Coré, precisamente porque hubo muchísimos conflictos entre el pueblo y Moisés, ¿no? Recuerden que Eugenio nos hablaba de que las personas que probablemente generaban estos conflictos no necesariamente eran personas que hacían parte del pueblo, sino gente que salió de Egipto con ellos hacia la tierra prometida. Probablemente estas personas eran las que incitaban, esa levadura era la que incitaba a que el pueblo se rebelara en contra de Moisés. Pero esas situaciones iban a ser recurrentes todo el tiempo. Ahora, estos individuos, esta levadura hacía que toda la masa del pueblo se fermentara y entrara en ese tipo de rebeldía, entrara en ese tipo de desconfianza en contra del Señor. Porque a la larga, todos estos conflictos con Moisés terminaron siendo conflictos en contra de Dios. Como les explicaba, estos conflictos no necesariamente tenían que ver con Moisés. Realmente eran situaciones donde ellos finalmente terminaron provocando al Señor. La queja del pueblo en contra de Moisés se hizo mucho más severa y la crítica mordaz, profundamente mordaz. Cuando dice, ¿para qué nos sacaste? En el versículo 3, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Reclamaban, solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Imagínense, era tal la desconfianza, la rebeldía, la murmuración, la inconformidad, el descontento, que ellos cuestionaban las motivaciones de Moisés para sacar al pueblo de Egipto, a pesar de que, como hemos estudiado, el pueblo de Egipto era el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. De pronto sí vivían en la mejor región de Egipto, en Gosén, pero eran esclavos. Eran esclavos, ¿no? Tenían un gobernante que finalmente era bastante tirano, los estaba esclavizando, los estaba atormentando, los estaba maltratando, pero en el momento que salen hacia la tierra prometida y enfrentan alguna situación difícil, noten bien que preferían estar esclavos en Egipto a enfrentar una situación difícil como por ejemplo el que no hubiese agua, ¿no? O cualquier otra situación difícil. Pero era como el pueblo respondía, ¿no? Y reaccionaba al liderazgo como tal de Moisés. A pesar de todo, ¿no? A pesar de esta mordacidad, a pesar de esta crítica tan fuerte, Moisés no responde de la misma manera que el pueblo. Y aquí concretamente en esta situación, ahora no siempre fue así. Sabemos que, y más adelante lo vamos a ver, que por causa del pueblo Moisés se enojó y terminó siendo privado de entrar a la tierra prometida. Pero en esta situación particular, Moisés responde completamente diferente y lleva toda esta problemática, toda esta carga delante del Señor. Igualmente, por la lectura que podemos hacer del texto, Moisés se mostraba bastante desencajado y preocupado. Eso también uno lo puede apreciar a medida que lee el texto. De cualquier forma, el texto es claro en afirmar que Moisés clamó al Señor y puso delante de él toda su frustración y toda su preocupación.
Ahora bien, Moisés era consciente de su encuentro con Dios. Moisés era consciente de su misión. Moisés era profundamente consciente de que quien le había pedido sacar a su pueblo de Egipto fue el mismo Señor. Él tuvo una experiencia con el Señor que le hizo comprender la naturaleza de su llamado y la veracidad de su llamado, ¿no? Y que evidentemente lo puso en el camino de sacar a su pueblo de Egipto. Moisés comprendía perfectamente eso, por eso Moisés, a pesar de cómo se sentía, acudía permanentemente al Señor. No en vano de Moisés se dice, por ejemplo, que era el hombre más humilde de la tierra, que Moisés fue amigo de Dios, que Moisés habló cara a cara con Dios. A pesar de la naturaleza del carácter de Moisés, a pesar de que muchas veces Moisés se vio frustrado frente al pueblo, frente a las demandas que le hacía el pueblo, de cualquier forma Moisés dependió profundamente del Señor en esto, porque él era consciente de quién le había pedido que sacara a su pueblo de la tierra de Egipto. Entonces, esta respuesta de parte de Moisés deriva de su relación con Dios. Y eso es algo que a nosotros también nos tiene que ayudar a pensar un poco en quién nos hizo el llamado, por ejemplo, a ser discípulos. ¿Quién nos encaró principalmente? ¿Quién se encontró primero con nosotros y nos hizo el llamado a salir de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Por eso Pedro también en sus cartas dice que sean conscientes, que afirmen el llamado, ¿no?, de Dios en sus propias vidas. Entonces esto nos sirve a nosotros para entender que nuestro cristianismo, nuestra fe no se origina en algo en nosotros. Tenemos que ser conscientes de quién nos hizo el llamado y en virtud de eso mantenernos firmes. Y a pesar de tal vez nuestra inmadurez y a pesar de tal vez de nuestras frustraciones y a pesar tal vez de nuestra preocupación, angustia y todo lo demás, pues finalmente tenemos que ir y clamar al Señor en busca de dirección. Porque son muchas cosas las que nos pueden frustrar, ¿no? Y más hoy, el tiempo que estamos viviendo. Quizás uno de los tiempos más difíciles que tal vez en la historia de cada uno de nosotros hayamos podido vivir como humanidad, como individuos, como familias, como sociedad, como iglesia, en fin. Pero hoy es de mucho más valor nuestro llamado. Es decir, tenemos que ser conscientes de que quien nos llamó es quien nos pide que nos mantengamos fieles. Y cuando nos veamos sometidos a estas situaciones de tanta presión, de tanta dificultad, de tanta frustración, tan demandantes, tan desafiantes, tenemos que imitar aquí en este caso, pues el ejemplo de Moisés. De ir y clamar al Señor. Ahora recuerden que Moisés es un tipo de Cristo en cuanto a su mediación por el pueblo. ¿Sí? Es un tipo de Cristo. Y también podemos aprender de nuestro Señor que hizo en los momentos más difíciles de su vida. También Jesús era consciente de su llamado. También Jesús era consciente de quién lo había enviado. Y en virtud de eso acudía al Señor. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué tan conscientes estamos siendo de quién nos hizo el llamado a ser cristianos? A veces pensamos que el llamado a ser cristianos nos lo hizo otro hermano que nos invitó a la iglesia. A veces pensamos que el llamado nos lo hicimos nosotros mismos porque estábamos en una situación muy difícil y decidimos buscar al Señor. A veces pensamos que el llamado fue producto de una invitación a una conferencia. El llamado no fue producto de eso, eso simplemente fue un medio. El llamado lo hace el Señor. Si somos conscientes de nuestro llamado, si somos conscientes de quién nos llamó, quién nos encaró, quién tomó la iniciativa, eso nos va a llevar a mantenernos fieles. Y que en situaciones como estas o en cualquier otra situación en la que nos podamos encontrar,
Vamos a recordar que quien nos encaró, que quien nos confrontó, que quien nos convocó fue el Señor. Y en virtud de eso nos vamos a mantener fieles y vamos a reafirmar nuestro llamado. Entonces nuestro llamado no es simplemente hacer parte de un grupo, de una institución, de lo que sea. Nuestro llamado es a ser parte de una persona. Somos llamados a ser discípulos del Señor, discípulos de Jesús. Y en virtud de ese llamado necesitamos mantenernos firmes en medio de cualquier circunstancia. Moisés, podemos aprender de Moisés, que en esa circunstancia oró y clamó al Señor. Moisés es un paradigma de alguien que es honesto delante de Dios, que es consciente de su situación difícil, liderando el pueblo de Dios hacia la tierra prometida, pero también es profundamente consciente de quién lo llamó, ¿no? Y de quién lo tiene en ese lugar, de quién le ordenó sacar a su pueblo hacia la tierra prometida. De esto podemos aprender nosotros muchísimo. Ahora bien, la respuesta del Señor no se hizo esperar y la dirección de parte de Dios fue clara. Cada una de estas direcciones específicas solo hacían evidente ¿qué cosa? La provisión del Padre, la provisión de Dios, aún en medio de las murmuraciones e inconformidad de parte del pueblo. Aún en medio de eso, Dios respondió a la oración de Moisés. Moisés, ¿no? Y la dirección básicamente, ¿cuál era? En el versículo 5, adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con la que golpeaste el Nilo, ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Fíjate que el Señor no lo tomó personal. El Señor, aún en medio de la murmuración de su pueblo, aún en medio del descontento, aún en medio de la rebeldía, aún en medio de la desconfianza, en medio de la inconformidad, de la antipatía, de la molestia, aún así pensó en su pueblo. No para complacerlo. No, Dios no estaba buscando complacer al pueblo. Dios realmente estaba buscando proveer al pueblo, pero que el pueblo se diera cuenta de quién era el que iba con ellos, porque al parecer no eran tan profundamente conscientes como lo era Moisés. Por eso le reclamaban a Moisés, porque siempre pensaban que quien los había sacado de Egipto era Moisés, no el Señor. No eran conscientes de eso como lo era Moisés. No eran tan conscientes como él. Se habían olvidado de que evidentemente Dios le había ordenado a Moisés sacarlos de Egipto. Se habían olvidado, por ejemplo, de los milagros en el Mar Rojo, de la columna de nube, de la columna de fuego. Se habían olvidado de cosas completamente concretas, milagrosas, que señalaban a Dios, no a Moisés necesariamente. Se habían olvidado de las plagas, se habían olvidado que sus hijos salieron sanos y salvos por la misericordia del Señor. De todo eso se habían olvidado. Entonces cada vez que estaban en situaciones difíciles le reclamaban a Moisés, porque ellos pensaban que no eran tan conscientes de la situación y pensaban que quien los había sacado de Egipto era Moisés y no el Señor. Y no el Señor. Por eso le reclamaban a Moisés. Pero fíjate que Dios, en lugar de complacerlos, les sigue confirmando quién fue el que los sacó de Egipto. ¿Cómo? Proveyéndoles lo que necesitaban. En este caso, agua. Moisés golpea la roca con la vara con la que golpeó el Nilo
Y tal como Dios se lo había dicho, al instante agua salió de la roca y el pueblo pudo beber de esa agua. Un evento que a todas luces fue milagroso y que indiscutiblemente hacía manifiesto el poder y soberanía del Señor. Es interesante notar que en cada uno de los eventos donde se hace manifiesto el poder de Dios de forma milagrosa, como en este caso la vara de Aarón o la vara de Moisés o la vara de Dios, tuvo un lugar protagónico en la historia de la liberación del pueblo de Israel. Aun cuando la vara era solo un instrumento y nada más, ciertamente simbolizaba el poder divino en las manos de Moisés. Era evidentemente un instrumento de autoridad y Dios lo usó para mostrar de primera mano al pueblo y a otras naciones que Dios estaba con Moisés, pero también estaba con su pueblo. Por eso Moisés dice: yo voy con la vara de Dios. Ahora bien, es difícil interpretar precisamente el papel que juega la vara en las plagas, en el cruce del mar y en la batalla de Refidim, y concretamente aquí con respecto al agua de la roca. Sin embargo, la acción de levantar la vara siempre fue acompañada de una demostración de la gracia y poder divinos y de la palabra profética entregada. En este caso fue una palabra profética entregada. La vara tenía mucho que ver allí, pero era un instrumento. Moisés no levantaría esa vara sin recordar el poder de Dios. La confianza que él recibió al recoger la vara fue la confianza en Dios y no en él mismo. Por eso Moisés decía: la vara de Dios. Si Dios no hubiera estado parado sobre la peña, en vano Moisés la hubiera golpeado. Los medios deben de usarse, pero solo se debe de depender de Dios para el éxito de cosas como estas, decía Trapp. Pero sin lugar a duda, Dios estaba detrás de todo esto. Y así se lo trataba de hacer entender al pueblo por medio, evidentemente, de la predicación de Moisés, por medio de los señales milagrosas que hacía con Moisés y con la vara de Moisés o de Aarón. No, siempre fue eso. Cada una de estas cosas que nosotros vemos, el maná, las plagas, todo el agua de la roca, simplemente son eventos, milagros que señalan a algo mucho más grande. Dios. Que los israelitas fueran cada vez más conscientes de quién los había llamado de salir de Egipto hacia la tierra prometida. Eso se tardó mucho tiempo. Se tardó 40 años. Y solamente 2 personas fueron conscientes de eso. Profundamente conscientes, que fueron Josué y que fueron Caleb. Ellos sí entendieron eso. De casi 2 millones de personas que salen de Egipto, 2 personas son conscientes de eso. Interesante. Esto queda como una lección para nosotros, ¿no? Nuestro cristianismo no tiene que ver con cosas humanas. Nuestro cristianismo es un llamado de las tinieblas, de salir de Egipto a la luz admirable, a la tierra prometida, a la vida eterna. Eso no es simplemente algo accesorio en nuestras vidas, es nuestra vida. Es nuestra vida. Estamos en camino a la vida eterna. Ese es nuestro trasegar por esta vida. Ese es el propósito para el cual fuimos llamados. Nuestro destino es ese. Nuestra razón de ser es esa. ¿Quién nos convocó? ¿Quién nos encaró? ¿Quién nos llamó? ¿Y para qué nos llamó? Yo creo que siempre tenemos que ser conscientes de eso, porque puede ser que lo olvidemos.
en medio de todos los afanes, en medio de todas las situaciones, se nos puede olvidar quién fue el que nos llamó. Y es interesante porque cuando ocurren situaciones difíciles, complejas, comenzamos a buscar responsables, los responsables en personas, en lugar de ir a Dios. Y tratar de entender en la sabiduría de Dios por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Sí? Porque somos cristianos, porque somos discípulos del Señor. Nada en nuestras vidas ocurre porque sí. Nada. Estamos en un caminar distinto al mundo, distinto a los demás. Y de cualquier forma tenemos que siempre ser conscientes de quién nos llamó. Y que en las dificultades, en los momentos complejos, en los momentos que son desafiantes, mirar hacia quién nos llamó. Y qué es lo que Él busca de nosotros en ese momento. Porque vivimos en función de un llamado. No en función de nuestras ambiciones. No en función de nuestros anhelos. Vivimos en función de un llamado. Y solamente aspiro a que nosotros podamos entender profundamente esto. Ok, ahora bien, este evento del agua saliendo de la roca está descrito no solamente como un evento en la historia del pueblo de Israel, sino también como un tipo de Cristo. Así lo expresa el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, del 1 al 13. Quiero que me acompañen, por favor, allá marcamos ahí en Éxodo y vamos a 1 Corintios 10, del 1 al 13. Dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Pablo está señalando concretamente a esto. Específicamente a esto. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Nosotros fuimos bautizados para unirnos a Cristo. Romanos 6, 3, 4. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Nosotros también. La semana pasada hablamos del maná, el pan del cielo, y de ese pan comimos al unirnos a Cristo. Ahora bebemos del agua de esa roca que es Cristo. Sin embargo, dice el versículo 5, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Recuerden que solamente entraron 2 personas. Todo esto sucedió. Ahora aquí viene el objeto, el objetivo, la finalidad de ese evento en la historia de la iglesia o para la historia de la iglesia. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Recuerden eso. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo esto les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Es decir, que con la muerte y resurrección del Señor se inauguraron el fin de los tiempos, o sea que estamos en los tiempos finales. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. No nos confiemos.
Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Para qué ese evento en la historia de Israel? ¿Cuál es la finalidad? Ok, apunta a la historia de la iglesia. La historia del éxodo es la historia de nuestro propio éxodo de las tinieblas hacia la eternidad. ¿Para qué? A fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. El Antiguo Testamento compara frecuentemente a Dios con una roca que protege. Y Moisés dice que Jesurún, o sea Israel, se hartó de la comida y rechazó a la roca su Salvador. Deuteronomio 32:15. Al identificar la roca con Cristo, quien es el pan de vida y el agua de vida. Juan 4:14, 6:32, 35, 7:37 y 39. Al identificar la roca con Cristo, quien es el pan de vida y agua de vida. O sea, Jesús es esa roca de la que habla ese pasaje en Éxodo. Y Pablo señala a Cristo como esa roca. Esa roca era un tipo de Cristo. Juan 4:14, por ejemplo, dice: pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brota vida eterna. Juan 6:32 al 35 dice: ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Y también Juan 7:37-39 dice: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Entonces, Pablo conecta a esta roca del Éxodo con Cristo. La roca como tipo, Cristo como el antitipo. La roca corresponde a la realidad que es Cristo. Esa roca, el agua de esa roca, al beber del agua de esa roca que es Cristo, jamás volveremos a tener sed. Y evidentemente, si somos discípulos, hemos bebido del agua de esa roca. Ahora tenemos el Espíritu Santo como sello de nuestra salvación. Y dice Juan en Juan 7:37-39, cuando señala que de aquel que cree en mí, dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva, que con esto se refería al Espíritu Santo que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. O sea, de los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, ese espíritu que Él pone en nosotros es como ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Hemos bebido de la roca espiritual que es Cristo. No rechacemos a esa roca espiritual. Por eso Pablo dice lo que dice en 1 Corintios 10, del 1 al 13. Esto nos sirve de ejemplo para que tampoco nosotros nos apasionemos por lo malo. Dice, es para advertencia nuestra. Porque llegamos al final de los tiempos. Por lo tanto, si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de no caer.
Es un llamado a ser conscientes de nuestro llamado, de quién nos llamó, de quién nos encaró, de quién nos convocó, de que vivimos no para cumplir con nuestra propia agenda como cristianos, sino con la agenda de nuestro llamado. Es eso. ¿Quién nos llamó? El Señor. ¿A qué nos llamó? A ser discípulos del Señor, a ser discípulos de Jesús. ¿Con qué propósito? Honrarlo. ¿Con qué misión? Hacer más discípulos. Eso es, de eso se trata nuestra vida cristiana. Mientras estamos aquí, tenemos que cumplir con esas prerrogativas. Pablo les comunica a los corintios una enseñanza de primera importancia. Aunque ellos gozan de ciertas bendiciones que los israelitas no experimentaron, también deben reconocer la unidad del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. La nación de Israel y la iglesia de Corinto tienen un mismo redentor. ¿Quién? Cristo crucificado. El versículo 7 es profundamente significativo para la historia que estamos estudiando en Éxodo. Toda vez que Moisés coloca ciertos nombres a ese lugar, recordando que los israelitas habían tenido un altercado con él y habían provocado al Señor preguntándole, aquí surge la pregunta, ¿está o no está el Señor con nosotros? Y con todo esto es absolutamente claro que el Señor no tolera la falta de fe y confianza de su pueblo. Sin lugar a duda, la duda y la desconfianza es algo que molesta profundamente a Dios. Somos su iglesia. Y este evento tiene que servirnos de ejemplo. El Señor está con nosotros, entre nosotros y dentro de nosotros. Su Espíritu Santo en nosotros es evidencia de que la roca de nuestra salvación ha estado, está y estará hoy y siempre por los siglos de los siglos. Ese Espíritu Santo en nosotros es el sello no solamente de nuestra salvación, sino de nuestra vocación, de nuestro llamado. Por eso tenemos que vivir, mis hermanos, vidas dignas del Evangelio. 1 Corintios 10, del 1 al 13, no es más que un llamado a la santidad. Concretamente, nos llama a no ser idólatras, a no cometer inmoralidad y a no murmurar contra el Señor. 3 cosas que según Pablo, por lo menos en la iglesia de Corinto, se estaban presentando. Llamó a la iglesia a no ser idólatra, a no ser inmoral y a no murmurar contra Dios. Hoy hay muchos dioses, hermanos. Tenemos muchos dioses hoy en día. Los dioses del consumismo, ¿no? Muchos. Inmoralidad, ni se diga. Y hoy, más que en ninguna otra época de la historia, se murmura contra Dios. Y en una situación como la que estamos, es más susceptible de ese tipo de situaciones. Entonces, es un llamado concretamente a la santidad. El segundo evento es la guerra con los amalecitas. La fe probada por la guerra, ¿no? Es lo que sucede allí. De los versículos 8 al 16 que también los leímos. Entonces, otro evento que indiscutiblemente probaba la fe del pueblo de Dios, la guerra contra los amalecitas. Algo notable es la actitud de fe y confianza de parte de Moisés y Josué, frente a una situación que ciertamente demandaba una acción rápida, pero no menos planeada, por lo menos de parte de ellos, frente a un enemigo que les impedía su avance. Moisés da dirección a Josué sobre qué hacer y nuevamente la vara de Dios aparece en la escena como símbolo del poder divino en sus manos. La vara siempre fue algo que señaló hacia el poder y la soberanía del Señor. De repente,
comentario Mundo Hispano señala esto, lo refiere. Israel enfrentó una crisis diferente. Antes su fe había sido probada por el seguimiento de un enemigo de atrás y después por la vida dura del desierto. Ahora los amalequitas presentaron otra clase de dificultad, un enemigo armado enfrente de ellos que les impedía su avance hacia el Sinaí. Era el primer conflicto armado de Israel después de la partida de Egipto. Aunque es imposible identificar precisamente la localidad de la batalla, la victoria en la zona de Refidim formó una parte vital de la memoria de la providencia divina, porque de eso estamos hablando el día de hoy. Merece señalarse aquí que por primera vez frente a una crisis el pueblo no murmuró contra Jehová ni contra sus dirigentes. Josué siguió las órdenes de Moisés y, como señala el texto, Moisés y Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. El pasaje expone una situación bastante particular que sucedía con Moisés en la colina, situación que ha dado lugar a un sinnúmero de interpretaciones, pero que sin lugar a duda tiene que ver con el poder del Señor peleando las batallas de su pueblo, porque eso es lo que sucede ahí, y la confianza que su pueblo debía tener en él en circunstancias tan apremiantes y tan desafiantes. Mientras Moisés tenía los brazos arriba con la vara en sus manos, la batalla se inclinaba a favor de los israelitas, pero cuando los bajaba se inclinaba a favor de los amalecitas. El pasaje también señala que cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra, Aarón y Hur la colocaron debajo de él para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos. Uno sostuvo su brazo derecho y el otro sostuvo su brazo izquierdo. De este modo Moisés pudo sostenerlos firmes hasta el final. De esta manera fue que Josué logró derrotar a los amalecitas. Posiblemente la mejor interpretación sea la siguiente. El levantar la mano era un hecho simbólico y profético que indicaba las tropas que el Señor había entregado al enemigo en sus manos. Recuerden que él tenía la vara en sus manos, ¿no? La vara siempre fue algo que ocupó un lugar muy protagónico, ¿no? Muy diciente del poder de Dios. Mientras que podían ver a Moisés, seguían el ataque con vigor y confianza. Al no verlo, se desanimaban y se retiraban. Por eso era tan importante que Aarón y Hur sostuvieran las manos de Moisés levantadas, porque al ver el pueblo las manos de Moisés levantadas, significaba que Dios estaba peleando su batalla. Pero aquí era evidente que Moisés, Aarón y Hur, siendo instrumentos del Señor, en este caso particularmente Moisés, debían ser vistos por el pueblo como medios, como instrumentos del poder de Dios, ¿no? Recuerden eso, que la vara representaba eso, simbolizaba eso. Entonces el pueblo, al ver eso, evidentemente puso más fervor en la batalla y finalmente de esta forma Josué gana la batalla contra los amalecitas. Esto también es una lección para nosotros el día de hoy, hermanos. No quiero decir que quienes somos líderes somos como Moisés. No quiero decir eso. Pero de alguna forma nosotros, quienes estamos teniendo alguna responsabilidad en su iglesia, tenemos esa responsabilidad de permanentemente conducir su pueblo, su iglesia, hacia su voluntad, hacia sus pies, hacia su palabra. Y no es un trabajo sencillo, no es un trabajo fácil. Yo estoy muy agradecido con los líderes aquí en la iglesia en Medellín, porque a pesar de la circunstancia que hemos venido pasando, ellos han sido hombres y mujeres de fe que han buscado sostener la fe de los hermanos peleando la buena batalla. Ellos han tenido los brazos arriba. Han tenido los brazos arriba. Han alzado mis brazos también. No me quiero poner como Moisés, no, de ninguna forma. Solamente estoy
contándoles, compartiéndoles cómo ha sido el apoyo de ellos para el trabajo que estamos haciendo, porque no es una situación fácil la que estamos viviendo y de alguna forma creo que cada uno de nosotros tenemos que levantar los brazos del otro, porque a veces simplemente queremos tirar la toalla, bajar las manos, dejar de pelear, rendirnos. Pero aquí hace una diferencia el que entre unos y otros levantemos nuestros brazos, ¿no? Y sigamos fieles, sigamos firmes, sigamos peleando la buena batalla de la fe. El Señor, hermanos, es quien nos sostiene, ¿no? Y el Señor nos ha sostenido en todo este tiempo difícil. Y es por Dios que levantamos los brazos. Es por Dios por quien elevamos nuestras peticiones a Él. No es por otra razón. De hecho, levantar los brazos también es una forma de pedir a Dios, de rogar a Dios, de suplicar a Dios. Y si hay un ejemplo de eso en la historia del pueblo de Israel, es de Moisés. Entonces, ¿cómo sostenemos las manos? ¿Cómo sostenemos los brazos los unos de los otros? Orando. Orando y poniendo coraje profundamente en el otro. Yo estoy agradecido con los líderes, con los hermanos que dirigen ministerios en la iglesia, porque a pesar de todo, hermanos, han estado luchando, peleando la buena batalla, no solamente por sus vidas y sus familias, sino por la iglesia. Y en eso estoy profundamente agradecidos. Y hermanos, creo que también, así como ellos han buscado levantar sus brazos, levantar su ánimo, tenemos que hacer exactamente lo mismo con ellos. En Refidim, la implicación del nombre Jehová Nisi o Yahvé Nisi es que Dios mismo era la bandera o estandarte alrededor del cual se reunió su pueblo. Moisés, con su mano levantada hacia el cielo, probablemente, muy seguramente con la vara, servía como un símbolo o estandarte de la verdad e inspiraba al pueblo a luchar con fidelidad como un ejército de Dios. Ya con la victoria ganada, se erigió un altar sobre el campo de batalla para dar gloria al Señor. Sirvió como un testimonio y memorial para las generaciones venideras del poder y fidelidad del Señor. Moisés resintió profundamente el ataque de los amalequitas. No había sido simplemente un ataque contra Israel, sino contra el mismo Señor. Y el mismo Señor alzó la mano, o este pueblo que alzó la mano contra el trono de Yahvé. Esto era el pecado de Amalek. Consecuentemente, Yahvé, no Israel, tendría guerra contra Amalek de generación en generación, como lo señala el versículo 16, y la nación atacante sería cortada de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque se opuso al pueblo del Señor. Pero oponerse al pueblo del Señor no era solamente oponerse al pueblo del Señor, sino oponerse literalmente al mismo Señor. Era un ataque no solamente contra el pueblo, era un ataque literalmente contra el Señor. Estos dos eventos que acabamos de estudiar, mis hermanos, son la respuesta al interrogante pecaminoso del pueblo de Dios. En medio de su rebeldía y desconfianza, en medio de la crisis, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Era la pregunta. Interrogante producto de una situación crítica atravesada por el pueblo del Señor en su travesía hacia la tierra prometida. La respuesta de Dios es categórica y queda como lección en la historia del pueblo de Israel. El apóstol Pablo la establece a su vez como una lección para la iglesia de Corinto y sin lugar a duda para la iglesia de todos los tiempos. ¿Para qué? Para que no nos apasionemos por lo malo, para que pongamos nuestra confianza en quien es nuestro estandarte, el Señor, Yahvé Nisi, el Todopoderoso. Muchas gracias, mis hermanos, muy amables. Espero que este tiempo, esta clase les haya podido ayudar, les haya podido animar, por lo menos conmigo lo hizo. Espero que a ustedes les pueda animar profundamente. Los amo con todo mi corazón, que pasen una feliz noche.
y nos vemos el domingo. Recuerden que el domingo vamos a estar teniendo nuestro servicio con la iglesia en Cali. Vamos a estar desde las 9 de la mañana conectados por Zoom, pero también el servicio va a estar en YouTube y en Facebook. Quienes quieran acompañarnos a las 9 de la mañana, se va a enviar obviamente el link para poder entrar a la aplicación de Zoom. Los que nos quieran acompañar desde las 9 de la mañana, vamos a tener un tiempo de confraternidad de 9 a 10, donde vamos a poder compartir con los hermanos de en Cali y unos a otros, y va a ser un tiempo obviamente muy especial. Luego vamos a tener nuestro servicio a las 10 de la mañana y finalizamos ese día tomando la Santa Cena y obviamente realizando nuestro servicio. Pero les pido estemos el domingo muy puntuales. Vamos a tener nuestro servicio con la iglesia en Cali y evidentemente seguimos predicando acerca del libro de Isaías. Un abrazo fuerte para todos. Muchas gracias, mis hermanos. Dios los bendiga, Dios los cuide. Los amo con todo mi corazón. Chao.